Muy buenos días, colegas. Vamos a continuar con nuestro programa de nuestro cursillo de errores innatos del metabolismo. El día de hoy nos toca la charla de efectos de la beta oxidación. Esta es una de las charlas de mayor componente bioquímico, pero he tratado de hacerlo lo más clínico posible para que podamos identificar estos problemas y clínicamente hacer el diagnóstico diferencial. Este es uno de los defectos que nos pasan desapercibidos y que raramente pensamos en ellos, pero es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes. Saberlo reconocer clínicamente es uno de los objetivos de la charla, sobre todo para iniciar el tratamiento lo más temprano posible, porque se pueden evitar daños severos y se puede dar calidad y dignidad de vida a los niños. Tenemos que aprender a reconocer los marcadores bioquímicos básicos que nos orienten a esta posibilidad clínica, y también he de agradecer que esta conferencia con sus diapositivas son de fines de enseñanza únicamente, y muchas de las diapositivas son cedidas por el doctor Fernando Escaglia del Texas Children. Nuestras fuentes de energía, como todos sabemos, son la glucosa, o sea, los carbohidratos, los aminoácidos y los ácidos grasos de cadena larga. El objetivo final es llegar a acetilcoenzima A para que pueda entrar al ciclo de Krebs y de ahí producir energía. Los ácidos grasos de cadena larga son los más importantes porque son los que al entrar a la célula deben de ingresar por medio de un taxi que se llama carnitina. Introduce dentro de la mitocondria para que ahí pueda realizarse la oxidación, pero previo a ser ingresados los ácidos grasos de cadena larga, también los de cadena mediana y los de cadena pequeña, estos pasan por difusión, pero estos ácidos grasos que necesitan ser llevados por el taxi de la carnitina, previo a ingresar pierden 2 átomos de carbono. Esta reacción bioquímica se lleva a cabo por la enzima FAH2. Es la ácido graso hidroxilasa 2. La importancia de este paso es que estos 2 átomos de carbono van a unirse con el glicerofosfato, con los galactocerebrósidos, para formar las vainas de mielina. Si no hay estos 2 átomos de carbono, no hay esa unión con estos otros compuestos y no hay defectos de la producción de las vainas de mielina, que vamos a verlos en niños con ataxia Hay 13, pero pónganos en orden. severa. De estos niños, en donde el inicio de la beta oxidación pues ya nos da problemas muy importantes, como son las paresias hereditarias. Ya dentro de la beta oxidación, el objetivo final es, por ejemplo, vean ustedes aquí la degradación del ácido palmítico, que tiene 14 átomos de carbono, aporta 129 moléculas de ATP. Es una gran producción de energía. En el momento tenemos actualmente identificados 25 defectos de la beta oxidación. Aquí vamos a mencionar muy resumidamente, más clínico, porque la ventaja de los defectos de la beta oxidación es que en su mayoría todos tienen una muy similar presentación clínica. Muy importante es que, siendo la principal fuente de energía los ácidos grasos, estos se activan, su metabolismo se activa especialmente en situaciones de ayuno y estrés metabólico. Por eso es muy importante que los recién nacidos en la noche, que es el periodo más largo en donde generalmente cuesta que le den de su leche, su lactancia o su aporte calórico, es que se despiertan estos problemas cuando hay defectos de la beta oxidación. Por eso muchos de nuestros niños los perdemos en la madrugada o al amanecer,
porque generalmente no han tomado su carga energética a través de carbohidratos principalmente. La otra cosa importante es que el 80% de las necesidades energéticas son para el corazón, músculo esquelético e hígado, y son derivados de la oxidación de ácidos grasos. He ahí por qué la presentación clínica más frecuente vamos a encontrar con compromiso cardíaco, compromiso de miopatías y con compromiso hepático. Son 4 pasos importantes de la beta oxidación. Aquí vamos a mencionar solamente de manera resumida, como les digo, para no entrarnos dentro de las reacciones bioquímicas. Pero empezando desde el ciclo de la carnitina, son 3 defectos importantes. El defecto del transportador de carnitina, el defecto de las enzimas carnitina palmitoil transferasa 1 y 2, y el defecto de la carnitina acilcarnitina translocasa. Luego, los defectos propiamente ya de metabolismo de los ácidos grasos de cadena, los very long, en inglés sería very long chain acilcoenzima A deficiencia, muy largas cadenas de acilcoenzima A deficiencia, largas cadenas de acilcoenzima A deficiencia, medianas cadenas de acilcoenzima A deficiencia, small o pequeñas cadenas, y así como ustedes pueden ir leyendo, estos son los defectos enzimáticos propiamente del ciclo de la beta oxidación. Como les digo, solo voy a mencionar los signos clínicos para identificarlos y hacer énfasis que la más frecuente es el defecto de las cadenas muy largas de acilcoenzima A. Luego tenemos los transportes de electrones y la síntesis de cuerpos cetónicos como fuentes de energía. El primer paso, vamos a observar que la deficiencia sistémica primaria de carnitina es la membrana mitocondrial externa, porque esta reacción metabólica se realiza tanto en la mitocondria como en los lisosomas. Entonces, por eso es que yo a veces hablo de enfermedad de organelos celulares, y esta es una de las más importantes a nivel mitocondrial. Acá carnitina capta el ácido que ha perdido sus 2 átomos de carbono como forma de coenzima acilcoenzima A, la lleva y a través de esta enzima, que la vamos a ver más adelante, que es la CPT1, entra a través de un transportador especial, que es el transportador de carnitina, que es un canal, y su defecto es una canelopatía o canalpatía, donde este canal tiene la capacidad de ser muy afín a sodio, o sea, la carnitina tiene que llevar allí algunas moléculas de sodio para poder introducirse a través de la membrana interna de la mitocondria y soltar la acilcoenzima A para otra vez la carnitina libre, volver a salir, y este es el ciclo de la carnitina, pero esta enzima es muy importante y este defecto. La forma clínica en que vamos a encontrarlo son cuadros de episodios recurrentes de hipoglicemia, hipocetosis, transaminasas elevadas con hepatomegalia. Esto es muy importante porque generalmente cuando tengamos un niño con hipoglicemia, rápido veamos si hay cuerpos cetónicos en orina, si son de baja cantidad, y veamos cómo están sus transaminasas. Bueno, aquí no está de más volverles a recalcar que estos defectos se expresan mayormente en el miocardio y músculo esquelético. La deficiencia primaria de carnitina es una enfermedad genética autosómico recesiva, y ya vemos que son mutaciones en este gen que codifica este canal que está acá. Muy diferente es la deficiencia secundaria de carnitina, en donde el aporte de la dieta de carnitina es muy baja o no es absorbida como debe ser en el intestino. En sí, el ciclo de la carnitina es ser un taxi que al estar activados los ácidos grasos de cadena larga por la acilcoenzima A
le toca transportarlos, entrarlos a través de las membranas de la mitocondria y tiene el auxilio de las enzimas que ya mencionamos, la CPT1, para que la carnitina suelte la cilcoenzima A y vuelva a ser otra vez carnitina, y la cilcoenzima A ingrese al ciclo de la beta oxidación. Ese es simplemente el ciclo de la carnitina. Aquí lo vamos a ver de una manera mucho más sencilla. Ya los ácidos grasos de cadena larga que perdieron sus 2 átomos de carbono, ya son acilcoenzima A, son llevados a través de la membrana externa mitocondrial y la carnitina los capta para formar acilcarnitina. En la forma de acilcarnitina es que pasa a través de la membrana interna por este canal que ya vimos cuál es, y a través de la CPT2, o sea la carnitin palmitoil transferasa 2, de nuevo suelta la molécula de acilcoenzima A para que entre a la beta oxidación, y la carnitina suelta vuelve a salir para hacer su ciclo. Entonces, efectos de mutaciones de estas enzimas, de estas 1, 2, 3 enzimas, son los que nos van a producir estos defectos de la beta oxidación. Aquí en la CPT1 vuelvo a ponerle la misma diapositiva, pero lo que quiero que vean es que la presentación clínica consiste en hipoglicemia, hipocetósica, insuficiencia hepática aguda, encefalopatía hepática e hiperamonemia algunas veces. Y muy raras veces tiene manifestaciones cardíacas, como cardiomiopatía, derrame pericárdico, pero generalmente son muy silenciosas y se presentan solo con hipoglicemia hipocetósica y silenciosamente, sin que manifieste la enfermedad hepática, las transaminasas elevadas. Cuando entran a esta etapa ya es muy grave y generalmente los perdemos. Y este tipo de deficiencia de carnitina, la CPT1, es la que más se parece al síndrome de Reye. Hemos tildado erróneamente a veces sospecha de síndrome de Reye, cuando generalmente pues es un defecto de la beta oxidación. La deficiencia de la carnitin palmitoil transferasa 2 es similar. Lo único que quería hacerles énfasis clínicamente es que ya puede presentar cardiomiopatía, arritmias cardíacas, encefalopatía y convulsiones, pero principalmente su factor común, hipoglicemia hipocetósica. Esta es una de las formas muy graves a nivel neonatal. A nivel infantil, pues vamos a tenerlas con las mismas situaciones, solo que en un menor grado y permite ser tratadas. Y la tercera forma de presentación, porque la primera es neonatal, la segunda infantil y la tercera pues ya más avanzados de edad en infancia, vemos que se manifiesta especialmente por una afección más muscular con intolerancia al ejercicio y episodios recurrentes de rhabdomiólisis. Son aquellas personas que inclusive pueden llegar a edad adulta y que dicen que después de hacer mucho ejercicio se sienten muy cansados, inclusive por momentos hasta con dificultad para la movilización de sus extremidades. Y muchas veces súbitamente o accidentalmente en un examen de laboratorio encontramos rhabdomiólisis. Cuando se encuentre este debemos de pensar en defectos de la beta oxidación. Luego tenemos la deficiencia de acilcoenzima A deshidrogenasa de cadena muy larga. Generalmente esta puede ser un defecto enzimático múltiple, en donde vamos a tener a los recién nacidos de una manera muy grave, siempre con su hipoglicemia hipocetósica, hipotonía. Hasta aquí estos tres nos hacen sospechar de una sospecha de sepsis, pero vamos a encontrar derrame pericárdico, por ejemplo,
o engrosamiento de las paredes interventriculares, disfunción hepática y arritmias cardíacas. Este es el cuadro clínico de la deficiencia de acilcoenzima A deshirogenasa de cadena muy larga, sea la que metaboliza los ácidos grasos de muy largas cadenas de ácidos grasos. Es importante, como les he mencionado, no hacer tanto énfasis en las reacciones bioquímicas, sino en la clínica. No voy a dejar de insistir que todo niño con hipoglicemia, con hipocetosis, transaminasas altas y enzimas musculares elevadas como la CK son las pistas más importantes para sospechar el diagnóstico de este tipo. Los laboratorios básicos, pues ya saben ustedes, su glucosa, monitorizar al niño con su glucosa, porque generalmente va a estar baja. Cuerpos cetónicos en la orina van a estar bajos o menos de 2 cruces. Puede haber amoníaco elevado y confundirnos con un defecto del ciclo de la urea, pero jamás son elevaciones tan altas, más o menos son de 100 micromoles por litro, especialmente a nivel recién nacido. Las transaminasas sí están alteradas. Ácido láctico puede estar elevado levemente, no como una acidemia láctica que vemos en otros defectos de errores innatos de metabolismo. Esta enzima CK es muy importante, no sé con qué frecuencia lo hacen con los niños que sospechan sepsis, pero esta es una de las enzimas que nos sugiere participación muscular. Y luego, pues, los exámenes clásicos que ustedes puedan hacer en el servicio. Desde el punto de vista bioquímico, lo que uno tiene que esperar son los resultados de las acilcarnitinas, que van a orientarnos a cuál es realmente el defecto metabólico de la beta-oxidación. Estos son los tipos de acilcarnitinas que vemos elevados, por ejemplo, en la CPT1. Va a estar elevado la carnitina 0, la 16, la 18 y bajo la C2. Esto pues lo vamos a ver nosotros en nuestro resultado de tecnología de masas. Por eso es importante tener un vínculo a donde enviar lo más inmediato posible la muestra de sangre del niño para que nos den los resultados no más de 72 horas para poder introducir su tratamiento como debe de ser. En resumen, los defectos de la beta-oxidación, lo que vamos a ver a nivel de la mitocondria es un bloqueo de la beta-oxidación. O sea, no va a haber un ciclo de Krebs normal con la producción de energía, aumento de los oxígenos reactivos que son dañinos para el ADN y el ARN, bloqueo en la cadena de transferencia de electrones, y en resumidas cuentas lo que va a pasar es una apoptosis celular, muerte celular, y aquí es donde viene todo la evolución hacia la muerte del niño. No hay producción de energía, por eso es que hay miopatías, por eso es que hay hipotonía. Clínicamente, pues hemos visto de una manera corta, sencilla y objetiva que debemos de tener en mente hipoglicemia no cetósica o hipoglicemia cetósica, insuficiencia hepática, miocardiopatía, son los que desencadenan la muerte de nuestros niños que tienen este tipo de problemas. ¿Cuándo vamos a ver afectado el corazón? Generalmente en el periodo recién nacido lo vamos a ver afectado en los defectos de cadenas muy largas. Vamos a ver hipertrofia de la pared del ventrículo izquierdo y vamos a ver arritmias y va a haber derrame pericárdico muchas veces. Recuerdo el primer caso que tuve para hacer diagnóstico de estos en Unicar con el doctor Aldo Castañeda. Era un niño referido de Quetzaltenango, donde le habían detectado por ecocardiograma una tetralogía de Fallot, decían ellos. Sin embargo, en Unicar se detectó que era un derrame pericárdico muy fuerte y obviamente un compromiso metabólico ya y con miopatía, con hepatopatía, que hacía que el niño pareciera que tuviera un problema infeccioso. La pista fue la hipoglicemia que el niño mantuvo
la cetosis baja, la hipocetonemia que el niño tenía, y las transaminasas muy altas. Esos fueron los 3 pasos para haber sospechado que este niño tenía un defecto de la beta oxidación. Aquí vemos en el nivel hepático, pues lo vemos también en la infancia o en el periodo neonatal o en la infancia temprana, y muchas veces puede simular un síndrome de tipo Reye. Uno puede ser atribuido porque el niño se le dio X medicamento de los que están asociados a síndrome de Reye. Ya cuando presentan encefalopatía hepática es porque no hemos podido dar tratamiento y hemos dejado avanzar la enfermedad. Y así vemos su presentación muscular, generalmente más que a nivel de neonatos, es a nivel de la infancia, donde la hipotonía o debilidad muscular es lo más importante. He hablado de la intolerancia al ejercicio, pero esto es en edades mayores. La mioglobinuria es muy importante cuando uno ve a niños con mioglobinuria y cansancio, debemos orientar algún tipo leve de defecto de la beta oxidación. Luego el factor neurológico y la retinopatía y otros órganos afectados. Pero quería hacerles más énfasis a nivel de hígado, a nivel de músculo y a nivel de corazón. El diagnóstico, pues, ven ustedes cómo desde el punto de vista clínico podemos hacerlo. Ojo de nuevo, hipoglicemia hipocetósica. Luego, lo demás, enzimas hepáticas aumentadas, enzimas musculares aumentadas, participación cardíaca, y ya luego vienen los resultados bioquímicos con tecnología de masas. ¿Se recuerdan de este cuadro que vimos en los defectos del ciclo de urea y en las acidemias orgánicas? Aquí podemos ver entonces cómo los defectos de la beta oxidación, donde más se marca es los defectos de enzimas hepáticas, los defectos de enzimas musculares y la hipoglicemia, que lo puede tener alguno de estos defectos de las acidemias orgánicas, pero son más marcados en los defectos de la beta oxidación. A veces sirve tener como chivo un chivito ahí con estos cuadritos que nos orienta rápido a pensar en estos problemas de errores innatos del metabolismo. Este cuadro pues solo lo presento cuando tenemos casos clínicos, pero vamos a ver si puedo agrandarlo. Y lo que yo quería hacerles énfasis es, en resumidas cuentas, todo niño que veamos con disfunción hepática asociada a hipotonía o a debilidad, o niños que veamos con arritmias cardíacas o hipoglicemias, debemos de sospechar el defecto de la beta oxidación. Y es muy importante interrogar la historia familiar, el árbol genealógico, porque los niños que tienen madres con un síndrome de HELP o con un fallo hepático o enfermedad hepática durante el embarazo son niños altamente sospechosos de un defecto de la beta oxidación. Y por último, algo que de este cuadro quería mencionarles como importante es que cuando tengamos nuestros resultados de las acilcarnitinas y nos oriente a pensar qué tipo de beta oxidación hay, lo importante es que todos ellos necesitan riboflavina. La riboflavina es un cofactor para las enzimas de cada uno de estos efectos de la beta oxidación. Creo que este era el objetivo básico de este cuadro. Así como en los efectos de las acidemias orgánicas o en la enfermedad de Jarabe de Maple, donde los aminoácidos de rama están involucrados y la vitamina B1 es la muy importante. Así en los efectos de la beta oxidación, la riboflavina es un cofactor importante y debe ser parte del tratamiento a nuestros niños. Ya para terminar de una manera resumida, por eso les comentaba que quería hacer esta charla lo más clínico posible y énfasis en los pocos datos clínicos que nos indican los niños. El tratamiento es muy lógico. Primero, evitar el ayuno prolongado.
como les decía, revisar en nuestro servicio de recién nacidos, que yo sé que es un sacrificio para las enfermeras de turno, estar dándoles yo sé que se las dan, pero algunas veces hemos presentado casos de niños que al amanecer están complicados, pensando en otras cosas, y probablemente estos niños no recibieron su dieta rica en hidratos de carbono, que es la esencia del tratamiento en esto. Luego, uno de los bastiones importantes en el tratamiento es el nutriólogo, que nos diga qué leche especial no tiene aminoácidos de cadena larga, si el problema fuera de ácidos grasos de cadena larga. Y hablamos de cadena larga con con ácidos grasos arriba de 14 átomos de carbono. Todo lo que sea arriba de 14 átomos de carbono debemos de obviarlo, y obviamente la dieta darlos con ácidos grasos menores de 14 átomos de carbono, y esto lo o triglicéridos con menos carga de átomos de carbono, y esto lo debe de saber nuestro nutriólogo. Pero la suplementación se hace generalmente con leche de soya, aceite de soya y algunos otros componentes, como mencioné, la riboflavina y una carga aumentada en carbohidratos. Este ácido docosahexaenoico que ustedes ven en todas las leches hacen énfasis en el factor DHA, es muy importante para el desarrollo desde el periodo embrionario, para el desarrollo cerebral y el desarrollo ocular. En infancia es muy importante para eso, y dado que el cerebro el primer año de vida se lleva la mayor carga de energía de nuestro organismo, debe tener este componente para que el cerebro del niño esté con sus funciones intactas y su visión o su desarrollo ocular sea lo más correcto posible. Debemos de identificar siempre qué tipo de defecto de beta oxidación es, si es de largas cadenas de triglicéridos o medianas cadenas de triglicéridos, porque estos son los que se sacan de la dieta. Debemos de ver, por ejemplo, como ejercicio personal, ir a ver cuántos átomos de carbono o qué tipo de triglicéridos tiene el aceite de oliva, porque podemos dejarle a un niño una cucharadita de aceite de oliva, pues nuestra pregunta se responde dependiendo de qué tipo de beta oxidación tenga, cuántos átomos de carbono están involucrados, si es de cadenas largas o medianas, y cuántos átomos de carbono tienen los triglicéridos del aceite de oliva o de las grasas que vamos a darle al niño. He ahí la importancia de nuestro nutriólogo. Y si se dan cuenta ustedes, son enfermedades metabólicas que podemos abordarlas inicialmente para darle una expectativa de vida al niño solo desde el punto de vista nutricional y manejo en cuidados intensivos de las condiciones asociadas. Fármacos, pues vuelvo a mencionar, la riboflavina. No debemos de dar L-carnitina, porque generalmente la L-carnitina, como vimos, lleva la acilcoenzima A y la transforma en acilcarnitinas, y esta se ha visto a las arritmias cardíacas. Entonces, en los defectos de la beta oxidación, mejor si no damos acilcarnitina, carnitina. Estos fármacos están hasta el momento en estudio. Deberíamos de revisar artículos recientes acerca de estos dos fármacos, especialmente el benzofibrato, que es más fácil obtenerlo que la triptanoína, y evitar fármacos que puedan consumir la carnitina interna que uno tenga, como el ácido valproico, salicilatos, antihipertensivos, etc. Vuelvo a resumir entonces que el tratamiento es básicamente impedir el ayuno, carga rica en carbohidratos de absorción lenta para evitar la hipoglicemia, y suprimir la lactancia materna y dar fórmulas especiales donde no tengan cargas elevadas de triglicéridos. Eso es básicamente el tratamiento. Bueno, la charla de hoy es lo más rápido posible
porque quería hacerlo con énfasis clínicos y como se dieron cuenta ustedes, los datos clínicos que aportamos son pocos los que debemos de tener énfasis para poder hacer un diagnóstico de errores innatos del metabolismo asociados al ciclo de la beta oxidación.